Qué gusto me da volverlos a saludar en una clase más que tenemos de nuestro curso de Derecho Penal 1. Es por cuanto entonces que les doy la bienvenida a esta tercera clase que tenemos de un tema donde vamos a abordar principalmente la historia del derecho penal y cómo esas ciencias que en su momento en la clase anterior coadyuvan dentro de esa evolución o coadyuvan en el derecho actual o el derecho contemporáneo. En este caso, pues, es una breve introducción a nuestra clase del día de hoy. Vamos a abordarlo como corresponde, pero antes de ello, quiero únicamente recordarles a maestrandos y maestrandas de que deben de ingresar por medio de la vía directa. Ahorita estoy admitiendo algunos o algunas maestrandas, maestrandos, pero esto casi no lo voy a poder hacer siempre. Lo importante es que ustedes ingresen por la vía directa porque no necesitan de ninguna admisión, puesto que tienen que ingresar por medio del sistema correspondiente, ¿verdad? Por medio de la plataforma. Entonces, únicamente hacerles ese recordatorio. Número 2, que les envié, recordarán, diferentes tipos de materiales didácticos que no son obligatorios darles lectura, pero el objeto de podérselos compartir es que ustedes vayan enriqueciendo sus conocimientos dentro del mundo del derecho, que es en el cual ustedes ya se encuentran, y que sobre todo el derecho penal es muy amplio y en medida de que ustedes analicen, lean más artículos, pues mayores conocimientos sobre el mismo van a tener y sobre todo mayores dudas van a tener sobre el curso. Y es en este espacio en donde su servidor, pues aprovecho para solventar esas dudas, algunos aportes que ustedes quieran hacer. En esta clase, pues trato de hacerla sumamente práctica, pero el inicio del curso, al menos en las primeras 3, 4 clases, vamos a ver mucha teoría porque es necesario, pues definitivamente abordar esos aspectos. Entonces, únicamente recordar eso a manera que lo tomemos en consideración. Ahorita todavía estoy admitiendo a algún compañero de ustedes, pero recordar que se utilice la vía directa de admisión al curso. Así que sin más preámbulo, maestrandos, maestrandas, luego de una semana de labores, pues vamos a dar inicio a nuestro curso. Y en este caso tenemos un tema sumamente importante el día de hoy, el cual tiene un objetivo, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala analice el desenvolvimiento del derecho penal en sus distintas etapas y la época actual. O sea, cómo se fue desarrollando el derecho penal. En este caso, pues aquí les tengo un breve índice de nuestro contenido del día de hoy, que es la historia del derecho penal guatemalteco. Cómo inicia el derecho maya. Hay que reconocer que en Guatemala el derecho maya es un tipo de derecho que está en sintonía con el derecho positivo o el derecho que ejerce normalmente el organismo judicial en la República de Guatemala. O sea, paralelamente funcionan ambos. Vamos a hablar de ello, de la época precolonial, época colonial, época de la independencia, posterior a la independencia, y qué dice el Código Penal al respecto. Voy todavía a admitir a algunos compañeros de ustedes que me están solicitando todavía la admisión correspondiente. Bueno, correcto. En ese orden de ideas, entonces, tenemos el derecho maya. Les decía que el derecho maya actualmente, y por ya desde los inicios de la era de Guatemala como tal, como Estado, ha funcionado. Y en este caso, les quiero compartir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que todo Estado tiene que ser respetuoso del derecho indígena, del derecho maya, puesto que coexiste en sintonía con el derecho que en este caso ejerce el Estado principalmente. Y ambos son legítimos, ambos deben de respetarse y debe de establecerse, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una armonía, una coordinación entre ambos, porque al final del día, pues ambos tienen esa legitimación correspondiente.
alguno de ustedes ha escuchado en algún momento cómo en esos espacios, en esos territorios mayas, se solucionan sus conflictos, ¿verdad? Y determinan una manera diferente a la que nosotros pues estamos acostumbrados en este caso a resolver los nuestros. Sin embargo, los tipos de derecho maya son legítimos y tienen que ser respetados por el derecho común o ordinario o positivo, como quisiéramos denominarle. En este caso, entonces, el derecho maya es uno de los, dentro de sus principales antecedentes sobre el derecho penal guatemalteco, fue dentro de esa cultura como tal. En este caso surge el derecho que regía, estableciendo que en base a sus costumbres se podían solucionar sus conflictos, podían solucionar sus necesidades. La cultura maya, en este caso, dejaba la responsabilidad en los caciques territoriales y los sacerdotes mayas. Actualmente les comparto que para que una autoridad maya o indígena sea considerada legítima, tiene que reunir determinadas características. Entre ellas, ¿cuáles son? Que toda autoridad indígena o maya tiene que ser electa dentro de un territorio indígena o maya. ¿Correcto? O sea, el territorio es fundamental, que sea eminentemente indígena o maya. Número dos, que tienen que ser elegidos o electos por su asamblea comunal. ¿Cuál es la asamblea comunal? Es y constituye todos los habitantes de ese territorio, de esa comunidad, en cuanto a que estén de acuerdo con que la autoridad que ellos vayan a elegir sea por mayoría. En este caso, entonces, surge también la democracia, porque por mayoría es que se eligen. Y número tres, que ese derecho maya se puede aplicar dentro del territorio de ellos específicamente y únicamente. En ese orden de ideas, entonces, el derecho maya tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Y ya vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué rige la oralidad? Vean qué interesante. Les recuerdo que en el año 90, no, del 96 hacia atrás, en Guatemala regía la escritura, el sistema inquisitivo, en donde el juez era el que investigaba, juzgaba y sancionaba, pero todo de manera escrita, todo de manera escrita como tal, en papel. Pero resulta que el derecho maya siempre ha sido oral. Y nuestro sistema fue a partir de las reformas que sufrió el Código Procesal Penal en los 90, 96 aproximadamente, que deja esa escritura y dice, vamos a copiar pues esa oralidad de otros sistemas, entre ellos el derecho maya, porque la oralidad nos permite salir de ese estatus tan engorroso y sobre todo sumamente muy formalista, porque requería para todo un acto escrito, mientras que por medio del derecho maya se pudo establecer que ellos desde sus orígenes regía la oralidad en la solución de sus conflictos, no era la escritura. Entonces un aporte del derecho maya a nuestro sistema también actualmente es la oralidad, porque la oralidad hace algunos años atrás que se empezó a tomar en consideración dentro de los procesos guatemaltecos, principalmente el derecho penal. Y en este caso, entonces, el derecho maya tiene como característica que todo es oral. Todos sus lineamientos son orales. Por supuesto, se exceptúan algunos aspectos. Cuando un vecino llega con sus autoridades y dice, quiero poner de su conocimiento tal acto que es un delito, por ejemplo, tal persona me está robando, tal persona me está robando mis siembras, está ingresando a mi casa a extraer mis herramientas de trabajo, etcétera. Entonces ellos dejan un conocimiento en sus actas respectivas porque ellos tienen que también tener una base de dónde van a mandar a llamar a las otras personas. Pero a partir de ahí, la oralidad rige en el derecho maya. Es consensuado
¿Por qué hablamos que es consensuado? Porque una de sus características es que el diálogo se dé entre todas las partes. Escuchar, en este caso, a cada una de las partes, tener la posibilidad de poder dialogar también dentro del sistema maya. Es reparador, porque lo que se busca dentro del derecho maya es que efectivamente exista la reparación del daño causado. Otra característica que hace algunos años tomó en consideración nuestro derecho penal, específicamente en cuanto a reconocer a la víctima que se le debía de reparar el daño. Y en este caso, la reparación del daño dentro del derecho maya ha sido desde sus inicios. Entonces, es otro aporte también que podemos tomar en consideración de este sistema. Y, como repito, lo que busca es eminentemente que se lleve a cabo un proceso oral consensuado, pero que busca la reparación como de manera más inmediata. Ya les voy a poner dos ejemplos muy emblemáticos del sistema de derecho maya para que los podamos comentar. Es conciliatorio. ¿Por qué? Porque busca que se solucione de una vez el conflicto en un solo momento, de una vez, y que exista el diálogo, por supuesto, pero la conciliación entre las partes, porque ellos buscan la armonía y la paz social. Ellos se enfocan mucho en que su comunidad debe de vivir en armonía, debe de vivir en paz, entonces lo protegen mucho, es muy conciliador su sistema. Y es preventivo, porque también es un mensaje al resto de su comunidad de lo que no van a permitir ellos, de lo que no están dispuestos a que siga existiendo dentro de su territorio. En este caso, para entenderlo mejor, les voy a plantear un ejemplo de cómo el sistema penal guatemalteco, el positivo, el que ejerce el Estado de Guatemala, ha respetado las decisiones del derecho maya, en este caso que ha asumido. Esto sucedió en este caso el departamento de Santa Cruz del Quiché. Resulta que una persona iba conduciendo un pick-up bajo influencias de bebidas alcohólicas. ¿Qué sucedió? Él, por ir ebrio, se ingresó a un terreno que estaba siendo sembrado, cosechado por otra persona, perdió el control y pasó arrollando a la persona que estaba labrando ahí la tierra, que era un vecino de esa comunidad. En este caso, ¿qué sucede? Que lo pasó arrollando con este pick-up y le quitó la vida. Si este caso hubiera pasado, se hubiera dado dentro del territorio en donde ejerce el sistema penal guatemalteco, diríamos, es un homicidio culposo, porque falleció esta persona, pero la persona que le quitó la vida no tenía la intención de hacerlo, sino fue por una irresponsabilidad de ir conduciendo al volante en estado de embriaguez. Bueno, vámonos al sistema maya. Y en ese momento llaman a las autoridades, a los alcaldes comunales, llega el alcalde comunal, llega con su demás, sería su gobierno comunal, y en ese momento entablan de una vez el procedimiento maya como tal. Y en ese momento llaman tanto a la funeraria como a la familia de la persona que falleció, como a la familia de la persona, en este caso, que había arrollado a la otra y que le había quitado la vida, y en ese momento hicieron de una vez la conciliación. ¿Y qué resolvieron? Resolvieron que la persona que iba conduciendo el vehículo bajo efectos de licor le tenía que dar una pensión vitalicia hasta que falleciera la que es la esposa de la persona que falleció. Porque ellos decían, este señor estaba trabajando, él le pasaba a ella un dinero mensual y ahora esa responsabilidad la tenía que asumir el responsable. O sea, la persona que iba conduciendo el vehículo. Entonces le dicen, tú tienes que darle una pensión de alimentos todos los meses hasta que ella fallezca. Número 2, le dijeron, por haberle quitado la vida de esa manera, ahora tú te tienes que encargar
de darle el estudio a los 2 hijos que tenían ellos como pareja. Número 3, como este señor estaba trabajando para poder seguir pagando un terreno que ellos habían comprado, que era eminentemente indígena a esa población, ahora tú le dicen al que iba manejando, tú tienes que terminar de pagar ese terreno que él estaba pagando y por eso estaba él trabajando en esa tierra. Entonces tú lo tienes que terminar de pagar. Y te tienes que hacer cargo de todos y cada uno de los gastos que se vayan a originar ahorita de un velorio. ¿Sabes? No sé si ustedes tengan esa experiencia, pero dentro del sistema indígena o maya, ellos en un velorio, para ellos representa un gasto muy grande económicamente hablando. ¿Por qué? Porque es la costumbre, la cultura, implica que la comunidad viene a visitarlos por varios días y a ellos tienen que darles alimentos porque ellos son visitantes de la familia doliente. Entonces la familia doliente se tiene que encargar de darle alimentos a todas las personas de la comunidad que lleguen y son varios días. Entonces es un gasto considerable y se inmiscuyen muchas personas de la comunidad a apoyar a estas personas porque sin duda ellas solas no podrían cumplir con esa costumbre, con esa cultura. Entonces era un gasto considerable y en ese momento de forma oral lo establecieron y de una vez indicaron que le daban un plazo para que él cumpliera. ¿Qué sucede? Que al pasar el tiempo, la misma comunidad, por medio de sus autoridades, se cercioran que él ya cumplió con todo lo que se le indicó. ¿Y qué pasa? Pasa que en su momento, Ministerio Público quiso iniciar un proceso penal ya en el sistema ordinario del Estado como tal, ir a denunciar a un juzgado el hecho que estaba sucediendo, que se iniciara el proceso como tal. Pero ¿qué sucede? Que viene el juzgado, pues era un juzgado de primera instancia, y dice, no puede el Estado de Guatemala volver a conocer del asunto que ya resolvió el derecho indígena, porque ya está resuelto, ya lo resolvieron ellos en base a sus costumbres. Por lo tanto, en respeto de esa decisión y que las partes están totalmente de acuerdo, el Estado de Guatemala no puede ni debe proceder al juzgamiento de algo que ya resolvió el derecho indígena o el derecho maya. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo real que sucedió, no sé si alguno de ustedes lo pudo haber escuchado, sucedió en un área protegida del departamento de Totonicapán. Resulta que es un bosque, es un área totalmente protegida por la misma comunidad maya, por las mismas autoridades del bosque maya. Ellos protegen seriamente sus bosques, sus animales que están dentro de los bosques. Pero sucedió que un ciudadano holandés, 2 ciudadanos holandeses y uno guatemalteco, se adentraron, venían de Panajachel, Sololá, rumbo a Totonicapán, se adentraron ellos con armas de caza, no recuerdo los calibres, les soy honesto, pero sí eran tipo escopetas. Y en este caso ingresaron al bosque protegido sin ninguna autorización y ellos empiezan a cazar animales que estaban dentro de ese lugar. ¿Qué sucede? Que las autoridades del bosque, que son autoridades comunales, no son autoridades del Estado, sino están siendo protegidas esas áreas por la misma comunidad, por sus mismas autoridades comunales, los encuentran, los sorprenden, en este caso, que lo que están haciendo y proceden a detenerlos. En ese momento les preguntan las autoridades comunales, ustedes como ciudadanos, porque ellos identifican que son holandeses y un guatemalteco, les dicen, ustedes quieren que nuestro sistema maya les resuelva este problema legal o prefieren que los entreguemos a la policía y que sea el Estado de Guatemala quien los sancione. Pero ¿qué había en ese caso? Que estaban, valga la redundancia, cazando especies en peligro de extinción. Se habían adentrado en un bosque protegido
y llevaban armas de grueso calibre que en este caso no tenían las licencias para portarlas. Vean lo serio del caso. Pues ellos dicen, yo pienso que ellos fueron inteligentes, ¿verdad? Y dijeron, no, nosotros nos sometemos a la justicia ancestral, a la justicia maya, y ustedes juzguennos. Entonces vean cómo es eso de relevante. Porque alguien diría, pero si él es holandés y la otra persona es guatemalteca, no son parte, no son ciudadanos que habitan dentro de ese territorio, ¿por qué van a ser juzgados por autoridades indígenas? En este caso, porque estaban dentro del territorio indígena. Entonces, absorbe la competencia, la jurisdicción del derecho maya y de sus hechos. Entonces ellos se sometieron, de hecho llegó la policía y las mismas autoridades comunales les dijeron, señores agentes, retírense, porque ellos se han sometido a nuestro sistema. Y en ese momento, miren, les llevó pocos minutos, resolvieron el conflicto. ¿Y qué les dijeron? Miren, las armas las tenemos que destruir, porque si no ustedes con esas armas van a hacerle más daño a otras aves, a otros bosques. Número 2, a partir de ahora, por un año, ustedes van a estar viniendo todos los días sábados y domingos a ayudar a proteger a nuestro bosque. Y en este caso, les pusieron una sanción económica que es considerable. No recuerdo exactamente la cantidad, pero no superaron ni los 5,000 quetzales, recuerdo. Pero, ¿qué sucede con esto? Que vienen los holandeses y ¿saben qué decían todos? ¿Será que ellos van a poder cumplir siendo ciudadanos holandeses? Pero vean, les llamó la atención de la manera en que les resolvieron su problema y ellos les dijeron a las autoridades mayas, miren, nosotros no podemos venir todos los sábados y domingos porque nosotros somos ciudadanos holandeses, pero nosotros vamos a cumplir. Y les dijeron que en el mes iban a estar 6 días continuos y ellos iban a regresar a su ciudad y iban a estar viniendo todos los meses del año. El guatemalteco, pues él sí dijo que iba a estar todos los sábados y domingos. ¿Y qué pasó en ese caso? Para que ustedes lo sepan, los ciudadanos holandeses cumplieron con estar presentes en territorio guatemalteco 6 días continuos todos los meses. O sea, ellos hicieron, vean el gasto y el traslado que ameritó irse a su ciudad, que es de Países Bajos, en Holanda, venir a Guatemala a cumplir sus 6 días de sanción, regresarse, seguir laborando y así estar un año. Bien, se llevó a cabo, vean el proceso de esa manera, de una manera tan sencilla aparentemente, pero es por la oralidad, en este caso, en que los ciudadanos, como en este caso los comunitarios mayas del pueblo de Totonicapán, resolvió uno de muchos conflictos que han resuelto. En este caso, entonces, en cuanto a las armas, porque me preguntan, en cuanto a las armas, ellos lo que hicieron es proceder a su destrucción, y ahí las destruyeron, por supuesto, de una manera empírica, pero las destruyeron. Y en este caso es válido porque a ellos lo que les interesaba era realmente que se resarciera el daño causado a su bosque. A ellos no les interesaban las armas, a ellos no les interesaba si el arma era, la tenían de forma legítima o legítima. Lo que ellos querían es que no se volviera a dañar su bosque, y mucho menos sus animales que estaban dentro de ese bosque. O sea, hay un interés muy diferente al interés que pudo haber tenido el sistema ordinario, de decir, no, pero si son armas ilegítimas, ¿qué vamos a hacer con esas armas? Esta persona tiene que pagar por las armas, etcétera. Es otro interés que tiene el Estado versus otro interés que tiene el derecho maya. Si se dan cuenta, son dos circunstancias de juzgamiento totalmente distintas. Y previo a que le dé intervención a algún maestrando que me lo está solicitando, decirles lo siguiente. La conclusión de estos casos es que tengamos una idea cómo pueden subsistir ambos sistemas estrictamente relacionados, sin conculcarse uno con otro. Y también lo interesante de saber que dentro del territorio maya
uno puede ser juzgado por autoridades mayas, una persona hasta incluso que no sea considerada como tal, pero es el territorio el que habilita hacerlo o no. Pero también la misma autoridad maya tiene dentro de sus principios que, en este caso, la persona decida, ¿quiere ser juzgado por nuestro sistema o quiere ser juzgado por el sistema tuyo? ¿Verdad? Es una opción. Y yo les aseguro, maestrandos, maestrandas, cualquiera de nosotros que hubiera cometido ese error, ¿verdad? Al menos en su mayoría, hubiéramos elegido el derecho maya, porque vean la manera en que ellos resuelven sus conflictos. Cosa diferente hubiese sido por el Estado. Imagínense las penas que se le hubieran impuesto, en primer lugar, si tenían o no medidas sustitutivas en cuanto a que garantizar su libertad para que usted pueda ser juzgado dentro del proceso estando libre. Las autoridades mayas que dijeron, confiamos en ustedes siendo ciudadanos de Países Bajos, en Holanda. Imagínense, realmente es de admirar pues la forma en que ellos resuelven sus conflictos, porque ellos confiaron y las personas de allá cumplieron. O sea, son personas también que tienen valores totalmente distintos. Y en este caso, pues surgen estos ejemplos que les doy a conocer. Hay muchos más, pero voy a escuchar, maestrando José Otoniel Ramírez Vázquez, por favor. Buenos días. Sí, a eso que usted indicaba, si bien es cierto, si no hubieran cumplido, por ejemplo, al ciudadano guatemalteco, pues obviamente acá, si no cumplía, me imagino que ya lo elevaban con las autoridades competentes, me imagino. Pero ¿qué hubiera pasado si los holandeses ya no, bueno, ellos hubieran salido del país, ya no vuelven con ellos, ya no había persecución como tal? Ya no. De hecho, si los ciudadanos holandeses no hubieran regresado, yo pienso que las consecuencias hubiesen sido mínimas para ellos, pero para el territorio maya hubiesen adoptado quizás ponerlo del conocimiento, como usted dice, de las autoridades. Una, dos, también pienso que pudieron haber dicho, bueno, ellos fueron los que incumplieron el pacto de confianza que les teníamos, y pueden también en algún momento publicar dentro de sus autoridades que estas personas plenamente identificadas, porque estaban plenamente identificadas, pues ya no puedan ingresar a sus diferentes tipos de regiones, ¿verdad? También podría haber sido otro tipo de sanción, porque ellos están intercomunicados con varias culturas indígenas. Entonces, o sea, también es serio y es un aspecto más de conciencia para ellos, o sea, de que uno reconozca, me equivoqué, yo corrijo y no vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces, es una forma muy diferente de juzgamiento. Muy correcto, gracias, Delic. Lo malo acá sería cuando ese castigo, por decirlo así, se refiere a latigazos, va, ahí sí, cómo saber cuál me van a aplicar, va, ahí sí, como que estaría bastante complicado, ¿verdad? Gracias. Correcto. Vean que hay también ya lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen, ¿en qué punto el Estado de Guatemala, o todos los estados, porque se refiere a todos los estados, deben de, en este caso, tener una armoniosa relación con el sistema maya o indígena? ¿Y en qué momento el sistema normal o el sistema positivo ordinario ya no puede permitir respetar que sea juzgado dentro del derecho indígena o maya? Y es cuando existe una violación a un derecho humano. Entonces ha dicho la Corte Interamericana que si en el sistema indígena o maya existe una violación al derecho humano de una persona, el sistema ordinario o positivo del Estado tiene que entrar a garantizar la protección de esa vulneración. Dicho en otras palabras, el sistema oficial le va a decir al derecho maya, mientras ustedes no violenten un derecho humano fundamental, nosotros vamos a respetar ese juzgamiento. Pero una vez se violente un derecho humano fundamental, el Estado tiene que intervenir necesariamente. Pero yo les hago esta pregunta.
¿Acaso el sistema ordinario es perfecto? ¿Acaso el sistema ordinario no ha violentado en algún momento derechos humanos fundamentales? Y por supuesto que sí, pues, ¿verdad? Vemos a personas ilegítimamente guardando prisión preventiva, cuando el tipo de delito amerita que pueda estar libre, que pueda enfrentar el proceso penal estando libre. Entonces, también hay arbitrariedades, hay mucha subjetividad en algunos juzgamientos y por lo tanto el sistema oficial también entra en algún momento a violentar un derecho humano fundamental. La ventaja en el sistema oficial es que quien tiene acceso a poderse defender pueda hacer uso de las herramientas que el mismo Estado le da para oponerse a esos fallos que van en contra de sus derechos humanos fundamentales. Pero ¿qué pasa también con las personas que no pueden defenderse porque su situación personal, familiar o económica no se los permite? Hay personas que prefieren quizás en algún momento esperar que se resuelve y seguir guardando prisión porque económicamente no tienen el acceso de poder defenderse con un abogado de su confianza y que pueda en todo caso garantizar sus derechos como tal. Entonces, en ese orden de ideas, les comparto que efectivamente el sistema Maya tiene muchas características muy especiales, pero si ustedes ven, dentro de sus características no está la violencia. Yo hablaba en algún momento, les comparto que fui juez de un tribunal de sentencia del municipio y departamento de Totonicapán. Tuve la oportunidad de dialogar con muchas autoridades ancestrales, mayas, indígenas, y pude entrevistarlos, pues tener información de primera mano. Yo les decía, realmente en el derecho indígena podemos admitir la violencia y ellos me dicen no. El sistema maya indígena no es violento, dicen ellos. La violencia no es parte de nosotros. Que algunas personas de la comunidad de nosotros hayan utilizado la violencia es otro aspecto diferente a que nuestro sistema permita la violencia, me decían ellos. Entonces nosotros pues no podemos ser responsables de lo que hagan otras personas de nuestra comunidad en base a la forma en que ellos han querido solucionar sus conflictos, pero el sistema maya indígena no es violento. Por ejemplo, en algún momento a ellos se les ha atacado de esos linchamientos, ¿verdad? Cuando les han prendido fuego a algunas personas, de que eso es parte del sistema maya, y eso no es así, porque el sistema maya no es violento. Se escapó de las manos de algunas autoridades, o en este caso, otras de la comunidad abusaron de ese momento, es otra cosa. Pero el sistema maya está diseñado con estas características que les presento, y en ningún momento ellos se consideran que dentro de su sistema de juzgamiento se utilice la violencia. Ellos, al contrario, lo que buscan es la conciliación, es la reparación, y esto tiene que hacerse de forma oral y armoniosa. Entonces, ojo con eso, porque si ya vemos una característica de violencia, tenemos que saber nosotros que no es parte del sistema maya, ya es un abuso que, como el sistema también ordinario oficial de Guatemala también tiene abusos, pues hemos visto grandes abusos de muchas autoridades que también se escapa a ese control correspondiente. Correcto, creo que hay alguna intervención en este momento. Maestrando Eric Estuardo Hernández, por favor. Muy buenos días, compañeros y compañeros. Muy buenos días, doctor. No soy experto en la materia ni nada, pero me parece que Guatemala se encuentra en una de las etapas más difíciles de su historia en el tema judicial. La cantidad de centros penitenciarios en Guatemala se queda muy corto. Tenemos demasiados hacinamientos en cuanto a privados de libertad. Y partiendo de la cosmovisión de los pueblos indígenas, en este caso muy particular la cosmovisión maya, me parece que el sistema que han estado implementando, que es una respuesta mucho más inmediata, más de forma eh, educativa, culturalmente hablando, exponiendo a las personas que por alguna razón
cometen algún error o alguna acción de forma ilegal, pero que lo resuelven entre la forma de la cosmovisión de cada uno de los pueblos, ha permitido una reducción significativa en cuanto a los casos de violencia, asesinatos, etcétera. Y esto se puede notar en cuanto a los resultados estadísticos que existen a nivel nacional por departamento, por ejemplo. Y mientras que el sistema occidental tradicional es muy burocrático, con muchos aspectos que algún legislador norteamericano decía: Guatemala, las leyes de Guatemala son como una serpiente, solo muerden a los de pies descalzos. A partir de ahí vemos casos muy engorrosos, con un costo muy elevado para el que se ve privado de libertad, entre otros aspectos. Entonces creo que este sistema ha venido de una otra forma a suplantar un poco esa parte, ¿no? De llegar al verdadero objetivo de la naturaleza de la ley, que en este caso la cosmovisión maya lo ha visto. Un poco al respecto, quería aportar algunos elementos que puede tener la oportunidad de escuchar. Gracias. Muchas gracias, maestrando. Interesante, ¿no? Muy, muy bueno su aporte, porque, y de aquí nace la respuesta que ya les di yo en su momento, ¿verdad? Estando en los pies de estos ciudadanos holandeses y el guatemalteco que irrumpió en ese ejemplo que les di en este bosque protegido, sin duda, viendo los dos panoramas que estamos viviendo, lo más seguro es que la mayoría de nosotros hubiese elegido ser juzgado por el sistema maya, porque así de fácil ellos lograron resolver su problema, se hizo la reparación del daño causado y cada uno siguió con su entorno como corresponde. Mientras que en el sistema oficial, efectivamente, atraviesa por serios inconvenientes, pero también les he de decir, todo sistema tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? No todo también es malo, pero también tiene aspectos que definitivamente dejan mucho que desear. Pero lo importante es conocerlos, analizarlos, ¿verdad? Y ir, en este caso, aprendiendo también de ellos. En este caso, también tenemos ahora lo que es la época precolonial. En esta época está compuesta con el derecho que se ha originado de la costumbre específicamente. O sea, surge lo que es la costumbre y en esta época se considera fundamental que el orden social proviniera exclusivamente de la divinidad. Esto implicaba entonces que el sistema divino, en este caso que está girado por un ente en el que tenemos fe, era el que en su momento lo comprendía la iglesia. Era la iglesia la que en muchos casos se hizo parte del juzgamiento de muchos aspectos que en ese momento se dieron. Maestranda Indira de Prado, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Sí, fíjese, yo me quedé con una duda. Bueno, en mi experiencia con el tema del derecho maya, yo he estado, bueno, trabajé en dos departamentos donde pues es normal tener la alcaldía indígena, que es la que ejerce este tipo de justicia o de derecho maya, pero me di cuenta de unas particularidades y es principalmente sobre que llegó una señora a ver el tema de la pensión alimenticia porque lo hizo por medio de la alcaldía y se la denegaron y los niños eran menores de edad con discapacidad, uno de ellos, y se lo negaron porque dijeron que ella tenía que trabajar para sostener a sus hijos. Entonces también cuando usted decía el tema de la discrecionalidad también se aplica ahí porque, como le digo, yo vi ese tema en una de las alcaldías indígenas donde se estaba celebrando este tipo de situaciones y sí me parece de que también hasta en cierto punto tienen también algo de discrecionalidad como lo tienen las leyes tradicionales. Sí, correcto, maestra, así es. Hay mucha discrecionalidad, mucha subjetividad al momento de los juzgamientos. Y esto me hizo recordar un caso que conocí, y era que se le ponía el conocimiento de que en este caso una persona, una dama, en este caso les fue a denunciar que su esposo la había agredido. Vienen las autoridades comunales
Llegan a la casa de donde estaba el esposo y le dicen, mira, tu esposa te está denunciando que la dañaste, la agrediste. Y él les dice a las autoridades, sí, es que yo la agredí, yo no lo niego, pero porque ella me engañó, entonces se lo merece, les contestó. Entonces vienen las autoridades de ese entonces comunales y les dice, ah, ella te engañó. Ah, no, entonces sí, su merecido lo tiene, y se van y ya no la protegen. Resulta que ella entonces denuncia en el sistema oficial y se inicia todo el proceso. O sea, hay una discrecionalidad y también en el sistema oficial hay mucho machismo y como lo es también en el sistema que estamos analizando, pues también lo hay, ¿verdad? Entonces, hay circunstancias también que definitivamente pues no vamos a estar de acuerdo. Maestrando Danilo Bando, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. Fíjese que yo tengo un caso, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pido disculpas, estoy ingresando con 2 dispositivos solo para poder hablar en este momento. Previo a eso, sí me di cuenta que cuando uno ingresa por el teléfono no hay necesidad de solicitar unirse, pero cuando uno ingresa con la computadora necesariamente pasa por esa circunstancia, pero voy a solicitar apoyo en la sede. Bueno, fíjense que yo hace muchos años, trabajando para una ONG centroamericana, pues necesitábamos construir un centro de capacitación en una comunidad de Sololá, de la Boca Costa de Sololá. Teníamos mucha prisa por iniciar el proyecto porque venían los cooperantes de Bélgica y la verdad es de que hicimos un negocio de la palabra con un señor. Y él nos dijo, yo no vendo, yo lo que quiero es una permuta, es decir, que me consigan un terreno igual. Cuando nosotros ya teníamos la construcción, pues fuimos a enseñar alternativas, 5 alternativas, ninguna le gustó, incluso en una dijo, no hombre, saqué excremento de perro y eso no me parece a mí. Y la realidad es de que por lo menos optó por ese sistema, nos fue a demandar a la alcaldía solicitando la desocupación inmediata del inmueble. Entonces, es ahí donde yo conocí lo que es prácticamente este tipo de derecho. Y me citaron en la alcaldía, presenté todos los argumentos y de veras es todo un proceso ceremonial participar en eso. Miren, yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber sido parte de eso. Lo que yo me imaginé y dije, bueno, aquí me quitan el terreno porque aquí yo soy el ajeno, porque el señor pues decía toda clase de epítetos en contra de nosotros, que en fin, ¿verdad? Cuestiones discriminatorias que yo ahí aprendí que también existen del lado de las comunidades indígenas. Él nos daba por lo menos 10 calificativos, racista, ladino, ladrón y un montón de cosas. Bueno, pero la resolución se dio en medio de las dos partes, o sea, nos ingresaron, ellos deliberaron y nos llamaron de nuevo, estábamos afuera. Y afuera también habían como unas 100 personas pendientes de la resolución. Me preocupó un poquito por la situación del vehículo, pero no estábamos haciendo realmente nada malo, ¿verdad? Simplemente, pues, la verdad es que, bueno, nos habíamos equivocado. La situación es que la resolución, pues, nos llamaron la atención a los dos. Y dijo el alcalde auxiliar, bueno, ustedes dos realmente, pues, no están libres de culpa. Porque hacen un negocio, sea la palabra, en estos tiempos en que ya no está el tiempo de antes de nuestros ancestros. Y le dijeron a él, ahora en tu casa. Bueno, me dijeron a mí, bueno, ¿y cuándo te vas a ir de aquí? Bueno, pues cuando termine el proyecto, en unos 5 años. ¿Ok? Y el señor, le dijeron en tu casa, por faltar a la palabra de tu abuelo, vos sí te vamos a dar una multa y tenés que firmar aquí un documento en donde vos, en otras palabras, ¿verdad? Das por satisfecho la negociación que se hizo. Si querés que te paguen ellos eso o que te consigan otro terreno, pero tienen un mes para resolver el asunto. Entonces, se resolvió de esa manera. Inclusive, lo tengo que decir con todo respeto, ¿verdad? Terminado el acto así, firmamos el documento. Nos obligaron a que nos diéramos la mano delante de todos y después que nos tomáramos un vaso de licor.
Resultó que se agrandó todavía la situación porque después de 2 o 3 vasos de licor, entonces el señor dijo, miren, yo quiero pedir disculpas, ¿no? La verdad digo, yo quiero pedir perdón. Pero fue el profesor fulano de tal de aquí en la comunidad quien me dijo que yo hiciera eso, porque dice él de que podemos vender muy bien ese terreno. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de un caso concreto. Y perdón por haberme extendido. Hay otra situación más. A veces confundimos nosotros la ley la ley del sistema de consejos de desarrollo, creo que es el decreto 11-2002, porque ahí habla de alcaldes comunitarios y alcaldes auxiliares, pero eso viene a tergiversar mucho las costumbres en las comunidades. Les estoy hablando de la aldea Xojolá. Hace como 20 años todavía, quien no aceptaba ser alcalde auxiliar y brindar sus servicios gratuitos por un año, pues prácticamente era condenado al destierro. Muchísimas gracias. Excelente su aporte, maestrando. Agradezco, yo muy atinado porque nos sirven todas esas características, esas vivencias para todavía ejemplificar aún más de lo que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Efectivamente, se confunde mucho lo que es los consejos de desarrollo con las comunidades o autoridades comunales. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Para ser una autoridad comunal como tal, o maya o indígena, tengo que estar alejado del sistema oficial como tal. Y este tipo de ley, en este caso los consejos de desarrollo, están regidos por una ley que el Estado ha promulgado. Entonces, a veces nos da un conflicto eso. Y también comentarle, aún en el año 2025, si una autoridad comunal es electa por la mayoría, tiene que cumplir con su año de servicio, ¿verdad? Es una sanción muy seria decirle a la comunidad, mire, yo no voy a poder, yo no tengo tiempo, o yo no puedo aceptar ese cargo, ¿verdad? Casi es una obligación aceptarlo si la comunidad confía en esta persona. Si no, vienen ahí algunas otras consecuencias que son muy serias en la comunidad, pero sigue siendo prácticamente una obligación al ser electo, cumplir con ese cargo que, como bien lo dijo el maestrando anterior, es de un año. Un año están ellos en el ejercicio de sus funciones. Empiezan el 1 de enero para el 31 de diciembre de ese mismo año. El 1 de enero de todos los años se cambian las autoridades como tal. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de la época precolonial. Hablábamos que se regía estrictamente por la costumbre, que se regía también exclusivamente por la divinidad. Y ahora en el tema de la época colonial, pues aquí nace esta época con lo que nosotros conocemos como la Corona de Castilla, que aquí fue donde se entra a conquistar a la población indígena, ¿verdad? Y los soberanos, y ellos dictan una serie de normas, ¿verdad? Que vienen a regir en ese momento lo que conocemos nosotros como el derecho de Indias, que en este caso son leyes, son normas que se iban a encargar de regir en esa época como tal. Asimismo, la época de la preindependencia. En esa época el derecho fue basado en la Constitución Española de 1812. Ya veíamos entonces principios constitucionales y estaba compuesta de 10 títulos, ¿verdad? En este caso, dentro de los cuales el título 5 contemplaba lo relativo a tribunales de administración de justicia. Ya veíamos entonces ya tribunales como tal, independientes o en todo caso ya que se regían en base a una constitución. La época posterior a la independencia, que en este caso al independizarse Guatemala de España, en nada se modificó prácticamente porque la legislación penal que en ese entonces se encontraba en nuestro país, pues se continuó. Prácticamente fue una independencia, pero siendo sometida a las mismas leyes en que se encontraba anteriormente a su independencia. Fue cuando entonces ya se da el Código Penal, y la época del Código Penal inicia
cuando cobra vigencia el 1 de enero de 1974, presentando una estructura mucho más técnica acabada que la anterior legislación en ese caso. Y es importante también analizar el tema de la legislación penal comparada. Yo se los he dicho en una clase anterior, mal no recuerdo, que la legislación comparada lo que coadyuva en muchos casos es que se pueda aprender de otras legislaciones en cómo ellos han superado este tipo de circunstancias, qué errores han cometido, ¿verdad? Qué aciertos también han tenido, y de esa manera no cometer los mismos errores, aprender de esos errores y enfocarse en los aciertos, o cómo, en todo caso, poderla implementar en una cultura y en una sociedad totalmente distinta. También les manifestaba en su momento que independientemente de que el derecho penal está en todo el mundo, también lo es que el derecho penal no es el mismo en Guatemala que en un país de Sudamérica, no digamos de Europa, pero vámonos aquí cerca. El derecho penal de Guatemala no es el mismo de El Salvador, no es el mismo de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera, México, no digamos. Es un sistema totalmente distinto, porque son culturas y costumbres totalmente distintas. Entonces, todo esto se enfoca en base a lo que elige el Estado cuando es conformado o creado, de cuáles van a ser sus valores fundamentales a cuidar dentro de una sociedad. Y hay valores muy distintos. Se recordarán ustedes de la historia que les comenté también de un ciudadano precisamente holandés, que él estaba consumiendo una sustancia denominada marihuana que está prohibida en Guatemala, pero en su país está permitida. Entonces son valores totalmente distintos, y no por eso podríamos decir ellos están mal y nosotros bien, porque ellos muy probablemente piensen lo mismo, ¿verdad? Ellos podrán opinar de nosotros, bueno, ellos en qué mundo viven, todavía no le permiten a las personas consumir este tipo de sustancia. Es una forma de cultura totalmente distinta, pero lo que quiero extraer de ese ejemplo son los valores que cada estado decide proteger, y que aunque estén muy cerca o en el mismo continente o región, no van a ser los mismos, ¿verdad? No van a ser los mismos definitivamente. En este caso se recordarán ustedes también que en su momento hablábamos de esas ciencias que coadyuvan con el derecho penal. En su momento les decía yo la serie de ciencias que están y se encargan también de coadyuvar con el derecho penal de un estado. Entre ellos estaba la antropología criminal, y me interesa que la abordemos un poco más explícita porque la semana pasada la vimos muy someramente, pero en esta clase pues manifestar que la antropología criminal es la disciplina que estudia la relación entre las actividades criminales y los factores antropológicos. En su origen, esta rama de antropología se centró únicamente en las características físicas del individuo que cometían delitos, siguiendo la creencia de que existían aspectos en el físico que solo tenían los criminales. En ese entonces, la antropología criminal iniciaba. ¿Y qué decía la antropología criminal en ese momento? Que la persona que tenía una frente sumamente amplia o uncida y una mandíbula bastante larga, o sea, alguien que tenga esos atributos, decía, él es un perfecto criminal, o ella, ¿verdad? Entonces, en ese momento, vean cómo catalogaban a una persona solo por su aspecto físico. O sea, que una persona, usted o yo, que tengamos esas características, ya éramos unos criminales para la antropología criminal, ¿verdad? Y en este caso se cometieron serios errores en base a esta ciencia, que por supuesto de ello se aprendió. Y de ahí nace el derecho penal del enemigo, que lo vamos a analizar en algún momento en una de nuestras clases. Pero el derecho penal del enemigo consistía en que toda persona que no se sometía a las reglas de la sociedad era considerado un enemigo.
Y si tenía estas características que le digo, la frente sumamente amplia, uncida, o la mandíbula bastante extensa o larga, era un criminal en potencia. Entonces había que apartarlo. Imagínense cómo en su momento se pudo catalogar de esta manera a algún ser humano como tal, pero son aspectos que es necesario estudiarlos en base a esa historia que hoy estamos tratando y que necesariamente tenemos que saber. Pero la antropología criminal utiliza la misma metodología que la antropología general cuando analiza al ser humano. En este caso, actualmente les comparto la antropología como tal ha venido a ayudar en muchos aspectos, principalmente a las personas que viven en regiones mayas. Les comparto un ejemplo. En algún momento, fíjense que estaba un adolescente de 15 años que desde que él tenía sus 12 años, sus papás y su familia les decían, bueno, ¿cuándo vas a traer ya a tu mujer? ¿Cuándo ya te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener a tus hijos? Eso le venían diciendo desde los 12 años. Es una historia que él contó, de un caso que yo tuve precisamente. Entonces a él le fueron sembrando la idea desde niño, porque era un niño a los 12 años, de que él ya tenía que tener una pareja sentimental, una esposa específicamente, que tenía que tener ya hijos, que tenía que ya trabajar y mantener a sus hijos, porque dentro de esa cultura se consideraba como tal que a esa edad ya tenía que él ser todo un hombre. Bueno, entonces vean cómo fue influyendo esos comentarios de sus padres, de su familia, de las personas más cercanas a donde él estaba aprendiendo y creciendo, que lo llevó entonces a enfocarse y a crear esa necesidad en él, ¿verdad? Buscar una persona con la que él pueda, en todo caso, tener una familia. Pues él se empezó a enfocar en esa familia y resulta que se encuentra con una niña, porque era una niña de 12 años, que también en su hogar, sus papás, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia, sus tíos, como tal, le decían lo mismo, casi es la misma cultura. Bueno, ¿y cuándo vas a tener tu esposo? ¿Hasta cuándo vas a estar en la casa? ¿Cuándo te vas a ir a servirle? Era parte de esa cultura. Pues resulta que ellos terminan conociéndose, terminan entonces teniendo relaciones sexogenitales, procrean a un hijo, cuando la niña tenía ya casi cumpliendo 13 años, y es cuando ellos llegan a inscribir a su hijo al Registro Nacional de las Personas, que el registrador está obligado, porque la ley se lo establece, a ponerlo el conocimiento de las autoridades correspondientes cuando exista un delito, en este caso, que él presencie. Y él está viendo que una niña de 13 años está inscribiendo a un niño que dice que es su hijo, eso es un delito. ¿Ya? El Código Penal prohíbe que en este caso una persona menor de 14 años tenga relaciones sexuales con otra, ¿verdad? Es una prohibición y lo cataloga como el delito de violación. Entonces, para el registrador civil era un delito de violación. Lo puso del conocimiento del Ministerio Público y se inició el proceso penal. Llega el proceso penal ya a la fase de debate, que en su momento no se me vayan a complicar, se vayan a aturdir de algunos momentos procesales que yo les menciono, porque esto lo vamos a ir conforme el tiempo digiriendo de mejor manera y va a ser explicado en sus clases de derecho penal y de sus clases de derecho procesal penal 1 y 2. Entonces no se me vayan a complicar en eso. Pero llega a una fase del derecho penal que se llama la fase del debate, y ahí es en donde su servidor conoce ese debate por el delito de violación, y cuando se me da a conocer a mí que en este caso eran prácticamente un adolescente y una niña, y la niña decía, porque declaró, yo no estoy pidiendo nada en contra de él, decía, si él es mi esposo, nosotros vivimos juntos, ya tenemos un hijo, estoy embarazada de otro hijo, ya vivimos solos, eres muy responsable. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque estamos viendo que es un adolescente, porque tiene 15 años,
estamos viendo que la mamá tiene 13 años, que la ley en el sistema oficial nos dice que eso es un delito, y lo que vamos a terminar de hacer es que a un adolescente lo vamos a llevar preso, una niña se va a quedar con 2 niños en donde su familia no los quiere apoyar, pero es un delito. Entonces, aquí mire, la antropología entró a jugar un papel fundamental. Se hizo un dictamen antropológico forense por medio de una antropóloga muy conocida en Guatemala, que en este caso, ella, en base a su ciencia y a su conocimiento, pudo determinar, ¿verdad? Pudo determinar de que aquí existía lo que en un momento les voy a explicar, que se llama error culturalmente condicionado. Y ese error culturalmente condicionado es lo que se conoce en la doctrina como aquel desconocimiento que tengo yo como persona de que estoy causando un delito, pero motivado por mi cultura. O sea, mi cultura ha influido en mí de tal manera que yo pienso que estoy haciendo algo correcto cuando estoy haciendo algo incorrecto, pero motivado de la cultura. O sea, es un error que no cualquier persona puede decir que le pasa, que le sucede. Es para personas que la cultura, por su origen como tal, pues los obliga a cometer prácticamente ese tipo de errores. ¿Y qué dijo la antropóloga forense? Dijo, ellos son parte de esa cultura. Ellos crecieron y las mismas personas que tenían el deber de cuidarlos son las que estuvieron instruyéndoles en qué hacer, que ya tenían que tener una familia. Y por lo tanto, el adolescente de 15 años, él en ningún momento percibió y sabía que eso era un delito. Por el contrario, lo manifestó como posible, como real, porque dentro de su cultura no es el único caso, son muchos casos. Entonces él dijo, es algo normal en mi comunidad y lo voy a hacer. Entonces se estableció por medio de la antropología forense que no existía el conocimiento de la existencia de un delito y, en este caso, maestrandos y maestrandas, lo que quiero absorber de este ejemplo es que el Estado de Guatemala no le puede imponer una sanción a una persona cuando esta persona no conoce el carácter ilícito de sus acciones. O sea, ¿cómo le voy a decir a ella, tú cometiste este error, es un delito, cuando esta persona piensa que eso no es un error, piensa que eso no es un delito, pero motivado de su cultura? Entonces, nos ayuda aquí la antropología forense para ello. Entonces, eso quiero comentárselos, quiero que ustedes lo conozcan, lo sepan, cómo estas ciencias coadyuvan dentro del derecho penal. La psicología criminal. También ya les voy a comentar un caso del error culturalmente condicionado en su momento, pero se los voy a decir, no me quiero quedar con las ganas porque tenemos unos minutos. Del error culturalmente condicionado. Eso pasó en San Marcos, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Resulta que existían 2 personas ya de una edad muy avanzada, la dama de 83 años y el esposo de 87 años de edad. Imagínense la edad de ellos. Bueno, ¿qué pasó? Que se solicitó una orden de allanamiento a una casa que estaba ubicada en esa comunidad que les mencioné, porque ahí se estaba sembrando y cosechando marihuana. Entonces viene, se da la autorización, y como es marihuana y grandes extensiones, llega el Ejército, Policía Nacional Civil y Ministerio Público a la escena criminal, ¿verdad? Donde estaba la marihuana. Llegan y va al frente el fiscal del Ministerio Público, y cuando llegan a toda esa extensión de marihuana, ven a estas 2 personas, a estos 2 abuelitos, ¿verdad? Como nosotros les decimos cariñosamente a las personas de esta edad. Y se da cuenta el fiscal que son personas de una edad muy avanzada. Bueno, entonces empieza, imagínense ustedes en una hectárea muy grande, y empieza a llegar los soldados, la policía, el Ministerio Público. Alguien que esté cometiendo un hecho ilícito, ¿qué haría? Pues trataría de fugarse, de darse a la fuga, porque hay algún hecho criminal en ese momento.
Pues los dos ancianitos, al ver la presencia de los policías, de los militares y del Ministerio Público, ellos lejos de huir, continúan trabajando. O sea, ellos continúan agarrando sus hojas, cortándolas, haciéndolas en bultos. Ellos les importaba poco la presencia de ellos. Y eso le llamó la atención al fiscal, porque ¿por qué no huyeron si nos están viendo? Entonces llega al lugar y el fiscal, pues afortunadamente tenía conocimientos del error culturalmente condicionado y decide mejor entrevistarlos. Y les dice, miren, somos de Ministerio Público, queremos hablar con ustedes. Y las personas dicen que les responden que no tienen tiempo porque están trabajando. O sea, esa fueron una de las palabras que ellos les indicaron. Entonces ellos quisieron entablar esa comunicación y empezaron a observar qué hacían los dos ancianitos. Pues el varón tomaba la marihuana ya en un bulto, se la ponía en la espalda y se dirigía a una casita que estaba ahí cerca de ese terreno y subía, miren, él por su propia cuenta subía a lo que ustedes han conocido, lo que es un tapanco, ¿verdad? Que es entre la lámina y la madera que da entre el piso y la lámina, ¿verdad? Para que el calor no se venga hacia las personas que están abajo y que eso los proteja del calor y frío. Bueno, pues ese tapanco, ese espacio, él subía la marihuana porque ahí la secaba. Pero él seguía trabajando y el fiscal observando lo que hacía. Entonces le dice el fiscal, señor, le dice, ¿verdad? Le dijo su nombre, usted sabe que esto es una droga. Y él no sabía ni siquiera que es una droga. Él le empieza a explicar el fiscal y entonces el ancianito, el abuelito le dice, mire, yo de esto vivo y la persona que a mí me da el dinero me paga a mí porque vienen a traer lo que yo tengo aquí en este tapanco, lo vienen a traer a cada cierto tiempo, pero es mi hijo, dice. ¿Y su hijo en dónde está? Le dicen las autoridades, mi hijo está en Estados Unidos, pero él solo envía a otras personas a traerlo, me dan mi dinerito y yo sigo trabajando porque yo de esto vivo. Y le dice el señor, y gano muy bien, dice el viejito. Bueno, entonces el fiscal se da cuenta de que la persona, que en este caso eran los dos ancianitos, ellos no conocen la ilicitud de su acto. Ellos ni siquiera sabían que era una droga, mucho menos que se llamaba marihuana. Ellos únicamente sabían que era algo que habían sembrado, que era una planta medicinal y que ellos pues tenían que hacer ese trabajo de sembrarla, cosecharla y secarla. Iban a llegar por ella determinadas personas y les iban a dejar un dinerito. Eso era lo que ellos sabían. Entonces, aquí se pudo establecer que estas personas no sabían leer ni escribir. Imagínense cómo saber una ley de nuestro país y ni siquiera saben leer y escribir. Nunca fueron a la escuela por su edad, de su desconocimiento. Hizo entonces que el juzgado que conociera este caso aplicara lo que les digo, el error culturalmente condicionado, porque estas personas no le puede el Estado imponer una sanción si ellas no conocen lo ilícito de sus acciones. Que puede surgir, por supuesto, aquí les planteo yo 2 ejemplos, pero esto es una excepción, no cualquier persona puede decir, mire, yo desconozco que esto es una droga, yo desconozco que esto era ilícito. Va a depender de las circunstancias especiales de cada caso. Pero es interesante porque por medio de la antropología forense podemos resolver este tipo de circunstancias. ¿Correcto? Vamos a continuar. Entonces no me quise quedar con este ejemplo porque en algún momento ustedes se van a ir dando cuenta que me van a servir estos ejemplos para irles explicando algunas otras cosas. Ahí se recuerdan, error culturalmente condicionado. Bueno, la psicología criminal. La psicología criminal es una rama de la psicología que estudia los fenómenos psicológicos relacionados con la criminalidad. Su objetivo es entender y explicar el origen, la motivación y la personalidad del delincuente, así como prevenir, controlar y rehabilitar la delincuencia.
Un psicólogo criminal puede colaborar en una investigación criminal realizando perfiles psicológicos, elaborando y difundiendo técnicas de persuasión y comunicación y analizando las conductas de víctimas, testigos y otros implicados, ¿verdad? Como cuando tenemos casos de personas que realizan hechos o delitos en serie. En la ciudad capital, yo pienso que sigue dándose esa práctica, pero yo fui juez de primera instancia del modelo de atención integral MAIMI, que es sobre la violencia contra la mujer, pero nos pudimos percatar de que existen violadores en serie, que normalmente manejan taxis o Ubers, ¿verdad? No estoy criminalizando esas dos esferas de trabajo, porque hay muy buenos trabajadores en ello, pero mi experiencia me hace comentarles esta información. Nos dimos cuenta que existía varias personas que, aprovechándose del uso de este tipo de vehículos y de trabajo, pues afectaban seriamente a las damas en su indemnidad sexual, porque el ataque era hacia mujeres, por supuesto, porque también les comparto, hay ataques de hombres hacia hombres también de forma sexual, pero más se da de hombre a mujer. Entonces, en la ciudad capital se pudo establecer eso, y precisamente son los psicólogos criminales los que pueden coadyuvar en cómo poder tener un perfil de estas personas, ¿verdad? O sea, son delincuentes que operan con determinados perfiles psicológicos, y entonces se elaboran diferentes tipos de conductas posibles para que las personas que investigan, como lo es Ministerio Público y Policía Nacional Civil, se puedan centrar en posibles perfiles, ¿verdad? Y ir poco a poco llegando con este tipo de delincuentes o criminales. En este caso, entonces, las características de la psicología criminal, pues no vamos a ser implícitos porque no es parte de nuestro curso, pero aquí se las presento, porque es una disciplina sumamente importante dentro del derecho penal. Tenemos también a la sociología criminal, que en este caso se ocupa del estudio del delito, la pena y la criminalidad como un fenómeno puramente social. Un ejemplo que nos ayuda a ilustrar su objeto se da cuando la economía de un país pasa por la fase de la recesión, para los que son economistas, ¿verdad? Dentro de su ciclo económico, entonces se incrementa el número de personas que pierden su trabajo, es decir, se da un incremento drástico de desempleo y en consecuencia hay una pérdida significativa de recursos de esas personas para satisfacer sus necesidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, al no poder satisfacer sus necesidades, empieza la delincuencia como tal. ¿Por qué? Porque entonces las personas toman esos espacios más fáciles, que es delinquir, para satisfacer esas necesidades, que en muchos casos es por el incremento drástico de desempleo. En muchos casos. La penología, que se recordarán ustedes que brevemente la semana pasada le dimos un contexto y sobre todo un concepto, pero es la disciplina científica orientada a los sistemas de castigo que establece el derecho penal. Se trata de una ciencia auxiliar que se encarga de examinar cómo se establecen, sistematizan, aplican y ejecutan las penas y las medidas cautelares penales. Y el derecho penitenciario, ya para ir finalizando, el derecho penitenciario, en este caso, en Guatemala lo ejerce el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque es el sistema que se va a encargar prácticamente de cumplir con el fin que se lleva al establecer una pena. O sea, el Estado que busca cuando una persona comete un delito, imponerle una pena, una sanción. Pero esa sanción tiene un objetivo, es la resocialización del delincuente, ¿verdad? Es la reinserción a la sociedad. Y es lo que les decía, ¿cómo yo le voy a imponer una pena a otra persona, yo como Estado, si esta persona no conoce, en este caso, lo ilícito de su conducta? Resulta inapropiada la pena. Pero en el caso del derecho penitenciario, se ocupa de aquellas personas que sí conocían la ilicitud de sus acciones,
se les impuso la pena y ahora pues se tienen que encargar de que esta persona cumpla con esa sanción y sobre todo que se cumpla con ese aspecto resocializador que tiene el Estado y que busca la pena como tal al respecto. Y en este caso la política criminal, maestrandos, la política criminal es una disciplina que se relaciona con diferentes ciencias y conocimientos del derecho penal, como la criminología, la sociología, la ciencia política, entre otras. Pero en este caso, la política criminal lo que busca en esencia es establecer aquellos parámetros de protección que un Estado va a considerar como legítimos y va a considerar que son necesarios protegerlos. ¿Cuáles son esos valores? La vida, la libertad, la seguridad, la integridad personal, el patrimonio, la indemnidad y libertad sexual, etcétera. Pero esto es parte del Estado y en Guatemala, en este caso en Guatemala, es el Ministerio Público el encargado, no permítame, se le activó. Mira, se enteré, no se enteré. Lo vamos a parar. Bueno, entonces en Guatemala es Ministerio Público el que se encarga de la formulación de una política criminal democrática del Estado como tal. Entonces es por medio del Ministerio Público que el Estado de Guatemala se centra en qué valores va a considerar, en este caso, que son importantes dirigir esa investigación, dirigir también esa prevención del delito, porque la política criminal conlleva no solo la forma en que el Estado va a investigar las acciones delictivas, sino también la forma en que va a prevenir que esas acciones delictivas se den como tal. Entonces, en eso consiste básicamente la política criminal, que aquí les dejo yo algunas definiciones para que ustedes las tomen en consideración. Se recordarán que yo les voy a estar compartiendo las presentaciones para que ustedes se vayan preparando. Recordarles también que en mis clases únicamente examino lo que explico en las mismas. Entonces, usted preséntese a sus clases, ponga atención, analice. Espero que me estén leyendo sus primeros artículos que ya indiqué de su Código Penal, ¿verdad? Que son los primeros 122 artículos, porque ya vamos a ir empezando ya en materia fundamental de lo penal. Pero, lógicamente, tenemos que también llevar a cabo algunos parámetros como lo del día de hoy, que son, en este caso, constituye la historia del derecho penal en sus diferentes épocas, las ciencias que coadyuvan con el mismo, para ir poco a poco ya involucrándonos en materia penal como tal. Así que, por favor, maestrandos y maestrandas, necesito que vayan dándole esa lectura para que vayan ustedes digiriendo de mejor manera el contenido del curso y de lo que aquí abordamos y explicamos. Así que pregunto, ¿tienen alguna duda, maestrandos, maestrandas? Si no, con esto estaríamos finalizando. Maestranda Indira, por favor, Prado, adelante. Gracias, Nick. Sí, una consulta. Por ejemplo, bueno, yo lo veo desde el tema de punto de adolescentes en conflicto con la ley penal y el caso que usted estaba explicando sobre el tema de la situación cultural comprobada. Pero también tengo yo algún conflicto ahí porque he visto casos, por ejemplo, que dicen es que por la tradición yo lo he hecho, ya son adolescentes mayores de 15 años, o sea, son 16, 17 años, y ellos dicen es que así lo hacen en mi comunidad y todo, y así se justifican, y aún así les dan medidas sustitutivas por medio de adolescentes en conflicto con la ley penal, y no toman en cuenta lo que usted nos estaba indicando. Entonces, ¿por qué es para unos sí es posible tomar esto y para otros casos no? Correcto, maestranda. Definitivamente, todo lo que se dice en un proceso penal se tiene que acreditar, ¿verdad? Entonces, de ahí nace que si un adolescente, en este caso, o una persona mayor, indica que es por la cultura, que él desconocía lo ilícito de su conducta, pues esto tiene que acreditarse, porque si no yo estaría únicamente justificando mi accionar, ¿verdad? Ah, no, es mi cultura y yo así ha sido y así será.
pero esto en un proceso penal debe de acreditarse, y por eso les mencionaba el papel que juega la antropología forense, porque por medio de una antropóloga como tal, en ese proceso sí se determinó que efectivamente la cultura había condicionado esa acción, pero es en ese caso. En otro caso similar, si es que se está advirtiendo que es por la cultura, esto tiene que determinarse también. No solo puede decirse, no solo puede expresarse, tiene que quedar totalmente, en este caso, acreditado, porque si no, fácilmente sería para una persona decir, esta es mi cultura, así es, y yo voy a estar libre de todo tipo de responsabilidad, ¿verdad? Y no es así. Entonces, que en otros casos no estén tomando en consideración lo que dice la antropología forense, pues también habría que determinar si no existe alguna responsabilidad de quien esté asumiendo este tipo de decisiones sin tener y tomar en cuenta una acreditación de esto, de este extremo como tal, que es la cultura. Tiene que acreditarse definitivamente. Maestrando Marvin Hernández, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas En el tardes. caso de los abuelitos que cultivaban marihuana en San Marcos, ¿no les aplica el artículo 3 del organismo judicial que dice que no pueden alegarse ignorancia de la ley? Correcto, el artículo 3 de la ley de organismo judicial es una norma general que dice no puede alegarse ignorancia de la ley, pero no todo lo que la ley dice va a ser siempre la regla. Hay excepciones y las excepciones son estos casos muy prácticos, porque yo les digo algo, por ejemplo, y hagan ustedes si quieren el mismo ejercicio. Yo tengo algunos pues amigos de otro tipo de profesiones, pero hice el ejercicio con dos médicos que son amigos míos. Y yo le he dicho, mira vos, le digo yo, con esa confianza que tenemos, ¿vos conocés qué dice la Constitución? ¿La has leído en algún momento? No, me. ¿Conocés qué dicen los primeros artículos? No. O sea, ¿qué le quiero decir? Si un profesional de la medicina, que son dos amigos míos, por supuesto, por ética, no menciono sus nombres, pues, pero ellos dicen, reconocen, no, ni la he leído, ¿va? No me sirve dentro de mi ciencia. Si estas personas que fueron a la universidad no la conocen, ¿cómo le vamos a exigir lo que dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial a una persona que ni siquiera sabe leer ni escribir, verdad? Entonces son aspectos que tienen sus propias características. Este es un caso en donde el Estado no puede, no puede exigirle el cumplimiento de una conducta si ni siquiera ha invertido en la educación de sus miembros. O sea, el mismo Estado tiene un deber de educación, y si no ha educado a las personas de escasos recursos que habitan en estas regiones, ¿cómo les puede exigir que conozcan la norma? ¿Verdad? Entonces, todos estos aspectos, vean, se debate en un proceso penal, por eso es interesante en el proceso penal debatir todo esto, pero esto se tiene que acreditar, ¿verdad? Se tiene que acreditar, y en este caso es por ello que no les puede aplicar ese artículo, estimado maestrato, por las características propias de ese ejemplo que les manifesté. Es imposible exigirles que conozcan si ni siquiera saben leer y escribir, ¿verdad? No digamos su edad, no digamos ya su entorno cultural o social. Maestrando José Ramírez, por favor. Perdón, Lick, en efecto, comparto totalmente lo indicado por usted en este momento, toda vez de que yo considero también de que este artículo no es constitucional, no, que desde mi punto de vista es la ley del organismo judicial que para mí regula la actuación en este caso, de jueces, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo, y igual como usted lo indica, o sea, en todo caso, pues tal vez alguna, si fuese constitucional, sí pudiese ser, pudiese ser usado siempre y cuando también la misma ley, por ejemplo, establezca de que todo padre, ejemplo, que no mande a su hijo a la escuela mínimo, a tercero básico o a un nivel diversificado, ejemplo, tenga cárcel por X tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo considero de que sí pudiéramos aplicar este principio de que nadie puede aplicar ignorancia de la ley. Esa es mi apreciación, magíster. Correcto.
Sí, efectivamente, ¿verdad? No a todos se les puede aplicar ese principio. Ahora yo les digo, bueno, yo tengo conocimientos jurídicos, trabajo como juez, yo podría decir, miren, yo no sabía lo que dice la norma y por lo tanto a mí no se me puede aplicar el artículo 3 de la ley del organismo judicial, pues alguien diría, no, a usted sí se le tiene que aplicar, ¿verdad? Pero son las circunstancias de cada hecho, ¿verdad? Por supuesto, yo no podría decir y alegar desconocimiento de ley, ¿verdad? En mi caso eso es inoperante, ¿verdad? Hasta suena burdo porque no lo podría hacer, pero una persona con estas otras características, por supuesto que sí. Él podría decir, no, a mí no se me debe de aplicar ese artículo como tal, ¿verdad? Pero como estamos aprendiendo, estamos viendo cuándo sí, cuándo no. Espero que estos ejemplos estén sirviendo para ustedes, maestrandos, maestrandas. Por último, maestrando César Estuardo Chacón, por favor. Bueno, considero que se le accionó involuntariamente la manita ahí como tal. Maestrandos, maestrandas, hemos finalizado. Vean, ya son las 12 horas en punto. Les deseo a ustedes entonces un bendecido fin de semana. Si Dios nos lo permite, nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.